¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? A lo largo de todo este tiempo, muchas personas me siguen preguntando con respecto a cómo deberías o qué deberías tener de prioridad a la hora de armar tu cuenta, a la hora de calcular qué le conviene o no a tus personajes y sobre todo por qué apostar en el tema de la voluntad de las estrellas. Una situación que es muy recurrente y que creo que es necesario volver a actualizar, sobre todo tomando en cuenta el meta actual y la carrera entre comillas que se genera precisamente en unidades o en personajes que ahora tienen tal vez más presencia y son relevantes a la hora de calcular tal o cual estrategia. Así que sin más, empecemos. Bien, para entender un poco esto, para los más nuevos, tal vez esto sea un misterio, aunque ya me extrañaría, la voluntad de las estrellas es una que se abre recién a nivel 55, ¿vale? Esto es lo más básico. La voluntad de las estrellas lo que nos va a dar es, aunque para algunos esto ya sea algo redundante, es importante entenderlo, nos va a permitir activar a cada uno de estos personajes. La barra de arriba va a tener que ver, como dice, fuerza mental, en realidad tiene que ver con el tema de subir todas las llaves del octavo sentido. Y de la parte de abajo son los puntos de habilidad, es decir, si lo tenemos 5555 pues nos va a dar más cosas. Y si tomamos en cuenta además que, por ejemplo, los niveles de skill ups de las unidades WS pesan más, pues vamos a llenar todavía más la barra de abajo, ¿ok? Eso a grosso modo. Si quieren ver algo más detallado con respecto a la voluntad de las estrellas, lo pueden revisar precisamente en un anterior video que ya tiene un buen tiempo, pero que sigue estando vigente con respecto a esto. Bien, ahora, ¿por qué quiero hablar de esto en el meta actual, tomando en cuenta que la gente ya debería conocer esto? Resulta que tomando en cuenta los personajes que tenemos y los que están por venir, existe un debate, ¿no?, con respecto a la base de cuánto deberíamos tener en la voluntad física, en la cósmica o en las últimas dos. Las últimas dos son precisamente los templos, mejor dicho, que nos van a estar dando la velocidad. Por ejemplo, en la típica del apoyo, si nosotros ponemos en resumen, vemos cuánta velocidad nos da algo de robo de vida, no mucho realmente, ataque físico, ataque cósmico y puntos de salud. Muy bien, sin embargo, esto siempre lo he dicho y no es un misterio, la voluntad de control es la más importante, no porque nos dé velocidad, sino porque además de darnos velocidad, nos está dando perforaciones. La perforación al final del día es la cantidad de daño que van a hacer nuestros atacantes, pero aquí hay un dilema bastante importante que se debe calcular. Podemos tener esto a nivel máximo con un montón de perforación, pero si no tenemos en niveles decentes tanto la voluntad física como la cósmica, pues no tiene mucho sentido apostar por la voluntad de control. Claro, cuando hablamos de niveles decentes, yo le calculo que a partir de 65 a 70 me parecen unos niveles bastante aceptables. No son los más competitivos del mundo, pero con estos números ya nos podríamos plantear ir al tema de control. Ojo, estoy hablando en los números de abajo, no de arriba. Los de arriba todos deberíamos tenerlos subidos por igual, porque se consigue de la misma forma, totalmente free to play. No es como en la otra, ¿no?, que se consigue pues balleneando la habilidad de tus caballeros o metiéndole tomos, balleneando tomos, etc. Bien, hasta aquí supongo que todos ya me están siguiendo. Tenemos 70 puntos o 75 o 65, yendo muy por debajo de cada uno de estos dos templos. Y entonces empezamos a trabajar la voluntad de control. La voluntad de control, si la tenemos de nuevo 70 o hasta 80, ya estás mamadísimo, ¿no? Sería o debería ser el objetivo a cumplir. Obviamente, si no tenemos más tomos de habilidad para seguir subiendo la parte de abajo, pues sencillamente debemos empezar a trabajar con otro templo. La opción sería voluntad de apoyo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, con algunas personas que me escriben, es importante decirles que se está dejando un poco de lado la voluntad de protección. Y no es para nada malo, pero no porque me da resistencia de estado, que no es poca cosa, sino que me está dando puntos de salud y ataque físico y cósmico a grandes niveles. De nuevo, en un meta donde hay una Serafina que también te congela simplemente con mirarte, tener una cantidad aceptable de resistencia de estado es algo bastante importante. Ahora, algo que no se toma en cuenta, pero es muy relevante también, son las bonificaciones que ganamos precisamente cada vez que sucede algún escenario, y estas bonificaciones solo se van a activar en los personajes que estén aquí. Por poner un ejemplo,
si aquí debería estar, qué sé yo, Partita y no está, no se va a activar este beneficio, ¿ok? Vamos a analizar los beneficios para que vean cuáles valen la pena y cuáles no, pero esto es algo adicional que muchas veces no se toma en cuenta. Entonces, la voluntad de la protección tampoco está mal subirla. Pero bueno, vamos a explicar esto un poco más a detalle. Bien, nos dice que esto está disponible a nivel 90, en realidad ya lo tenemos, solo que a nivel 90 va a aumentarnos todavía más el daño de esta habilidad. Nos dice que aumenta el ataque físico en 500 durante 5 rondas por cada enemigo que muere. También va a aumentar el multiplicador de crítico físico en 7%. A ver, una cosa es la cantidad de daño que vamos a ganar, que son 500 puntos durante 5 rondas, que no es para nada poco, sobre todo tomando en cuenta unidades como Afrodita Divino, como Thanatos y en este caso como algunas que tal vez en el futuro van a ser más relevantes. Ahora, si se dan cuenta de lo que he dicho, he comentado Afrodita Divino, pero Afrodita Divino no está aquí. Correcto, esto ya nos sirve para prepararnos a lo que puede llegar a suceder en el futuro. Un Afro con 500 más de ataque, un Sith con 500 más de ataque, un Thanatos que ya es una realidad con más ataque, son un dolor de cabeza, por ejemplo, en escenarios en los cuales tú necesitas garantizar el tajo de Shura Divino. Entonces, claro, a pesar de que Shura Divino está aquí, la carrera con Thanatos es igual de tú a tú. Entonces, estos beneficios, aunque parezcan pocos, la verdad que todo suma al final del día. Además, muy relevante, nos está aumentando el multiplicador de crítico. A ver, vamos a ser honestos, el multiplicador de crítico muchas veces no se toma en cuenta, pero si por ejemplo aquí estuviese Afro, ese 7% empieza a tomar mucho más peso, sobre todo porque Afro es una unidad que tiene estas características, Afro Divino estoy diciendo, que pegan muchas veces y como saben y lo he comentado varias veces, cuando son unidades físicas que pegan bastante, yo les recomiendo realmente empezar a trabajar el tema del crítico, porque cada uno de estos ataques es un beneficio bastante importante en diferencia de daños. Muy recomendado y aquí, de nuevo, bastante importante, como les decía. Si no tenemos la base adecuada con respecto a poder jugar esta estrategia, por así decirlo, de trabajar el crítico, pues el empujón que nos puede dar, en este caso, precisamente la voluntad, hay que tomarla en cuenta. De hecho, a veces me ha pasado, aunque es un análisis muy específico, de unidades que no necesitan mucho crítico para garantizarlo, como por ejemplo Radamantis, que en paz descanse, ya no se utiliza, pero este señor no necesitaba tanto nivel crítico. Y si tú le sumas lo que has ido ganando en niveles, pues matemáticamente deberíamos incluso rebajarlo todavía más. Esto es algo muy importante y muy relevante que se tiene que aplicar con el meta actual. Por eso decía, las implicancias de la voluntad de las estrellas en este momento es completamente diferente a lo que teníamos en un pasado. Claro, si por ejemplo yo estoy jugando el equipo de los sangrados y he calculado que mi crítico, por ejemplo con Shura, ya no voy a llegar o me está quedando corto, o de hecho ya lo he alcanzado, me volví loco, le metí inscripciones, hice de todo, me paré de cabeza y ya tiene el crítico entre comillas garantizado, porque existe la resistencia al crítico, pues este 7% de aquí te dice: hola, buenas tardes, yo también trabajo con el crítico. Entonces es muy importante calcular el nivel que tú tienes en la voluntad de la física, después vamos a hablar de las otras, para calcular el armado de tus unidades. Así de relevante es la voluntad de las estrellas y que se está pues olvidando poco a poco, ¿no? Ahora, de nuevo, como les dije, esto va a depender de las unidades que estén precisamente en este templo para que se pueda activar esto, pero todo lo demás, los beneficios, todos los demás se van a activar para todas tus unidades. Entonces, mi recomendación: plantéate cuáles son las unidades que tienes activas en este templo y que estás utilizando a día de hoy, porque tal vez el armado podría ser mucho mejor o mucho más específico. Bien, tomando en cuenta esto, vámonos a la siguiente. Nos vamos a la cósmica. La cósmica nos dice lo siguiente, porque no crean que es igual, Nos dice: en la batalla aumenta la resistencia de reflejo de daño un 7%. Esto incluso el juego se anima a decírnoslo porque no está en ningún lado, no existe esta como subatributo. Tú haces clic en las unidades y no existe esto. Nos dice que recibe menos daño cuando el enemigo refleje el daño
causado contra ellos. Pero ¿qué dice? Que por cada aliado que muere aumenta la defensa cósmica en 180 y el robo de vida en 3% durante 7 rondas. Ok, aquí hay un tema bastante curioso. Si nosotros nos ponemos a leer lo que dice en esta habilidad, nos está dando resistencias del reflejo de daño, que no lo vamos a ver en ninguna parte, que no lo podemos ver ni siquiera como un tipo de bufeo que nos sale encima en la cabeza ni nada por el estilo, pero también nos habla de aumentar el robo de vida y la defensa cósmica. Claro, algo valioso, ¿no? Pero, ¿qué unidades están aquí para que esto sea relevante? Sobre todo en el meta actual. Pues abriendo, tenemos a Hades que, a ver, siendo honestos, tal vez la defensa puede venir bien a futuro, el robo de vida le da absolutamente igual y el tema del reflejo es un poquito XD, ¿no? Bueno, tenemos a la señora Artemisa, que curiosamente el propio juego nos está diciendo cuando un aliado muere. Si estamos jugando en un brillo, no tiene mucho sentido buscarle, por ejemplo, ganancia pues de defensas o el robo de vida, porque se supone que si estás jugando en un brillo rápido al menos, si este es el escenario, estás perdiendo. Así que es complicado. Sin embargo, un escenario diferente sucede con el señor Alon. Como sabemos, se viene la renacida de Alon. Este es un Alon que, bueno, hasta cierto punto puede agradecer el tema del reflejo, pero 7% queda muy por debajo con la cantidad de daño que él hace. Y de nuevo, el robo de vida no puede ser tal vez beneficioso porque pegamos, nos curamos un poquito, pero como tenemos esto activo, nos hacemos visibles. Claro, esto va a cambiar con la renacida. Ahora te vas a esconder un poco más pronto, pero sigue siendo una estrategia un poquito F. Pero bueno, seguimos. Al señor Canon no le beneficia realmente el reflejo de la sombra, da igual. Al señor Lune el reflejo pues da un poquito igual, pero sí que es relevante entender en las estrategias de Lune de Balrog que hay muchas personas que deciden de hecho jugar con esto, ¿no? O sea, hay muchas personas que deciden trabajar con esto y sencillamente activar o calcular la cantidad de daño que van a recibir. Se va a morir alguna unidad, tal vez Lune está jugando con Libro de los Muertos y encima va a aumentar su robo de vida. Tomando en cuenta esto, tal vez sería útil calcular cuánto de robo de vida deberíamos tener, tomando en cuenta o solapando este 3% adicional que vamos a ganar. Si seguimos con lo mismo, pues Saga está F, Araya no se usa hasta que llegamos a Orfeo. Orfeo es una unidad que de por sí tiene robo de vida, es una unidad a la que se le busca robo de vida y si se mantiene en el campo va a aumentar sus defensas. Recordemos que el señor Orfeo en este caso en específico tiene resistencias por estar tocando la serenata, sobre todo la famosa resistencia de estado, pero aquí nos está diciendo que por si acaso nos va a aumentar el robo de vida. Claro, tomando esto en cuenta, los números que necesitamos para Orfeo, tengo un video explicando el nuevo Orfeo con los cambios y cómo vuelve pues al meta hasta cierto punto. Pues ahora los números están a su favor. Claro, esto es algo bastante relevante, sobre todo tomando en cuenta que tal vez escondemos a Orfeo, es el único en el campo, el futuro de la industria y necesitamos que sobreviva el mayor tiempo posible mientras hace daño. Entonces, muy relevante al menos lo de Orfeo. Tomando en cuenta lo que queda, pues aquí la única buena noticia que me olvidaba decir de Orfeo es que las resistencias a los reflejos más el robo de vida aumentado más o menos sobrellevan, ¿no?, el tema de la supervivencia. Al menos hablando solamente de esta habilidad. Habría que ver qué otras cosas hay en el campo. Si le pusieron un escudo de Xion, ese reflejo te lo vas a comer entero. Pero bueno. En este caso, bueno, nos queda hablar de Pandora, que gana robo de vida, algo relevante tomando en cuenta que cada vez que mete el cetro ella gana escudo y ahora tiene un poquito más de supervivencia. De nuevo, esto solo se gana si se mueren unidades. Si se te están muriendo unidades con Pandora hay que ver si hay o no tirito. Y aquí hay una gran F, y no es Manigoldo ni tampoco ese señor de esteros que se utiliza como velocista, sino el señor Suikyo. Suikyo hace tanto daño que da exactamente igual esta resistencia que le estás dando. De hecho, si Suikyo es el último en el campo, también da igual que esté ganando robo de vida. Un escenario complicado para Suikyo que de momento, bueno, mientras grabo el video se ha anunciado la renacida, se han visto algunas cosas, pero creo que no tiene nada que ver con que pueda curarse o subir la vida, así que va a seguir siendo F este beneficio para él.
Bien, en el tema de Manigoldo, digamos que el reflejo de daño, cuando es muy masivo, no hay nada que hacer, así se pare de cabeza. El robo de vida le sirve y la defensa también, hacen que esté más tiempo en el campo acumulando con las resistencias que él de por sí ya tiene. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre el beneficio de esto, que no está nada mal, con este, es bastante F. Si tomamos en cuenta además que estamos en un meta de atacantes físicos, a pesar de que no están en el campo, o mejor dicho, en el templo, pues se está despuntando el templo o la voluntad física más que la cósmica. Sin embargo, como les dije, esto es relevante porque nos está aumentando el daño de las unidades en general. Por ejemplo, Ofiuco, que no tiene nada que ver con este templo, está aumentando su ataque cósmico, lo cual aumenta su reflejo, su conmoción, las curaciones pasivas. Entonces, no es poca cosa. Bien, nos vamos ahora a la voluntad de protección, la que he dicho que está siendo un poco infravalorada, y vamos a leer qué es lo que dice, y algunos incluso van a replantearse algunas cosas. Nos dice lo siguiente, nos dice que va a aumentar la resistencia de robo de vida. ¿Qué rayos significa esto? Bueno, para que se entienda, va a ser, y esto de nuevo, es un subatributo oculto que hasta ahora, o mejor dicho, sí, bueno, hasta ahora solamente se ve aquí. Nadie habla de esto porque de momento no es relevante, habría que ver qué va a pasar en un futuro, pero ¿qué hace? Hace que se absorban menos puntos de salud cuando el enemigo tenga robo de vida. Sí, así como le están escuchando. Pero lo importante viene después. Nos dice que por cada 10% de puntos de salud perdidos, ojo, no está esperando a que se muera el aliado como en los anteriores dos templos, dos voluntades. Nos dice, por cada 10% de puntos de salud perdidos, algo que para los tanques es bastante común, sobre todo para, por ejemplo, el señor Aldebarán, nos dice, va a aumentar la defensa física y cósmica en 60 puntos, pero ahí no termina, va a aumentar el ataque físico y el ataque cósmico en 270 puntos. Repito, por cada 10% de puntos de salud perdidos. Es decir, que si te queda un tanque con 10% de vida, tienes que multiplicar estos beneficios por 9. Estamos hablando de no poca cosa, de nuevo. También nos dice que aumenta la resistencia de estado en un 8%. Entonces, tomando en cuenta lo que estamos diciendo, la cantidad de defensa, la cantidad de daño, de ataque sobre todo que podemos ganar, oye, ¿qué unidades se benefician de esto? Si abrimos aquí nos llevamos una sorpresa curiosa, y es que si bien obviamente Poseidón no va a ser tan tanque porque es una unidad vieja, que dicho sea de paso, qué bonito se ve, ¿no? Sí, ya conseguí por fin tener todas las estrellas de Poseidón. Aquí vamos a ver unidades muy valiosas y que para algunos ahora, coño, va a tener algo de sentido todo lo que ha estado pasando este tiempo. Bien, vamos a empezar hablando de la exclamación. La exclamación, de hecho, se merece un video. Estuve pensando tal vez hacer este video sobre la exclamación o hablar sobre la voluntad, porque hay cosas que de la voluntad no se están tomando en cuenta. Pero en el caso de la exclamación, es una gran unidad con su renacida. Hay muchas cosas de las cuales hablar y de hecho esta exclamación se va a beneficiar bastante de lo que tenemos aquí, porque el propio juego nos está diciendo que nos va a aumentar las defensas, lo cual se agradece, nos va a aumentar, como dijimos, el tema de los ataques, que la exclamación agradece incluso esta dualidad, y la resistencia de estado, que bueno, da un poco igual, pero aquí es muy importante entender que la exclamación juega mucho con esta pérdida de vida, porque puede ser que por ahí sobreviva, por ejemplo, la exclamación porque se le activó la pasiva de Mu, porque llegaron a jugar con Mu y ahora saca a Milo, está con muy poca vida y nos va a multiplicar la cantidad de daño que podemos llegar a hacer con el ataque físico. Entonces, esa cosita, aunque parezca poca cosa, aquí tiene o guarda cierta relevancia. Ahora, importante, ¿nunca les ha pasado que a veces tienen un dragón que no está pegando nada, van avanzando las rondas, el dragón va perdiendo vida de manera pasiva y activa también porque sacrifica su vida y de repente empieza a meter unos guantazos increíbles? Esto se debe a dos factores. Uno es el más obvio y que todo el mundo ve porque es visual, y es que el dragón está con stacks de dragones. Cada stack de dragón le aumenta el daño, con 10 stacks es una bestia, pero hay algo que no se ve.
y es el beneficio de la voluntad de protección, que también le está dando daño, que también le está dando resistencias. Y claro, en el caso del dragón, estamos hablando de una unidad que sí o sí va a estar con la vida baja. Entonces, esto es algo que se debe tomar en cuenta. Yendo un poco más allá y siendo tal vez estratégico, un Doko que esté muy golpeado, un Doko divino, que esté muy golpeado, pues no le vendría nada mal lanzar unos dragones, si es que tiene obviamente la lanza y la espada, para detonar sangrados, porque si está muy golpeado y va a empezar a poner los sangrados con un básico y después una detonación, estamos hablando de la mayor cantidad de detonación y la mayor cantidad de daño de sangrado que puede hacer ese Doko, precisamente porque se está muriendo. Claro, de nuevo, son cosas que no se toman en cuenta, pero que a la hora de la partida pueden ser bastante relevantes. Lo mismo sucede con Mew. Mew es una unidad que la gente se olvida que para evolucionar sacrifica puntos de salud máximos, haciendo que tal vez en algún momento su vida esté muy baja y un simple golpecito, por más chiquito que sea, le baje una buena porción de vida, para que cuando él pegue con esta bonificación y encima se cure por el robo de vida que él mismo genera. Entonces, estamos en un contexto curioso para Mew. Claro, ahora que estamos leyendo esto, no es tan descabellado que Mew se encuentre aquí. Entonces, son cosas de nuevo que la gente está tal vez tomando un poco por alto. Lo mismo sucede con el toro. Aldebarán evidentemente tiene una mejor versión cuando se muere, siempre lo hemos dicho, pero ¿saben qué sucede? Y los invito a que vean la diferencia, aunque no es un one-shoteo, aunque a veces sí, de cuando el toro saca el alma estando vivo gastándose 2 de energía y cuando el toro saca el alma ya muerto. Es una diferencia abismal en los daños, precisamente por esta estrategia o por esta situación de los beneficios del templo de protección. Poca cosa no es, y en este caso, si se dan cuenta, empezamos a ver con otros ojos algunos templos. Si bien este se ha quedado un poco F, este está maximizado con lo que hemos visto, y ni hablar del de protección. Pero vamos, que nos faltan todavía 2 y Nichi ahorita se va a desmayar. Bueno, tenemos la voluntad de control que, como les dije, nos aumenta la perforación. Pero ¿qué hace en este caso la habilidad especial? Nos dice que va a conseguir un escudo con 4000 puntitos durante 2 rondas al principio de la batalla. Cuando un caballero aliado y enemigo por igual está bajo el control o los efectos de control, aumenta sus propios ataques físicos y cósmicos en 600 y la resistencia de estado en 12%, hasta 6 acumulaciones cada uno. Estamos hablando de un montón de resistencia, de un montón de ataque, pero oye, esto es importante entenderlo, solamente cuando estemos siendo controlados. Pero, ¿qué caballeros están en la voluntad de control para hablar de caballeros que tienen que ser controlados y que aumentan su ataque? ¿En qué caso vale la pena? ¿En qué caso hay un daño interesante? Vamos a ver. Tenemos a Hypnos, una unidad que no se está utilizando mucho, no sabemos si va a tener un rework en el futuro, pero en el caso de Hypnos es bastante importante. Hypnos es una unidad que puede hacer mucho daño y de hecho el juego nos está diciendo que si Hypnos termina siendo controlado va a aumentar todavía más el daño que puede hacer. Dato curioso, lo que sucede con Camus. Camus divino da un poco igual que aumente su daño si es controlado, generalmente es el que controla y ese mismo argumento va a suceder con la mayoría de personajes aquí, salvo tal vez alguna honrosa excepción. Y sí, tenemos que hablar de Caín. A ver, el juego nos está diciendo que Caín va a todo lo que tiene, a todo lo que el señor calcula, le va a dar un escudo. De nuevo, estos números que ven aquí no son los que realmente da menos porque lo tenemos a nivel 80, o sea en la habilidad. A nivel 90 nos daría este escudo, ¿no? De 4000. De hecho, el mismo juego ahí abajo nos dice, el escudo aumenta de 3000 a 4000. Entonces hay 1000 puntos ahí que no se tiene. Pero lo que llama la atención es que esto es al inicio de la batalla y cuando un caballero aliado y enemigo por igual está bajo el efecto de control, va a aumentar sus propios ataques físicos y cósmicos. Ok, eso significa que
si nosotros controlamos o si somos controlados, se va a activar esto. Por eso Hypnos viene muy bien con algunos caballeros de control. Aumentar su daño para a la vez darnos supervivencia, porque recordemos que la curación que él ejecuta también se suma no solamente a la curación, valga la redundancia, sino también al ataque físico. Vamos a tener un resultado mucho mejor. Lo mismo sucede con Caín. Ahora tal vez tiene más sentido porque algunos sencillamente se copian alineaciones, pero ¿por qué Caín se juega, por ejemplo, entre otras cosas, con Serafina? Cada vez que Serafina está controlando, se van a activar las pasivas. A pesar de que Serafina no está aquí, Caín agradece esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el hombre va a empezar con este tema de aumentar sus propios daños. Por eso, de hecho, en rondas muy avanzadas, que esto se acumula hasta 6 veces, además del daño que vamos ganando con la partida, porque es la mecánica del juego como tal, si estamos con una Serafina y un Caín, es muy probable que ganemos, bueno, dependiendo del escenario que tengamos al frente, porque todos los controles de la Serafina se están calculando para el daño final de Caín, que con la Renacida no es poca cosa. Lo mismo y más explosivo puede llegar a suceder, por ejemplo, con Sorrento. Sorrento va a dormir a todos, y claro, hay que ver qué unidades de las que están aquí se terminan sirviendo de ese daño adicional. Un Sorrento más un Hypnos puede llegar a ser algo bastante interesante de ver. Sin embargo, de nuevo, esta es tal vez uno de los beneficios más complicados de obtener, porque o tú controlas o te controlan, pero es que el que controla va a recibir el beneficio del daño. La única unidad relevante a la hora de hablar de beneficios de daño en este escenario es sencillamente Camus Divino, que está viendo cómo están controlando para aumentar su daño cuando lance el ataque, o por las absorciones, o como hemos dicho, Hypnos, y en algunos escenarios Caín. Una lástima el tema de Caín, porque Caín, por ejemplo, en la voluntad de tanques hubiera venido espectacular, ¿no? Pero claro, eso depende también de la estrategia de cada quien. En este caso, es lo que ha tocado, es lo que ha decidido el juego y hay que entenderlo como tal. Dato curioso, el hecho de que, por ejemplo, Ayakos pueda mandar simplemente a volar y por ahí un aturdimiento que vuelva a activar esto una vez más o tal vez un par de veces y aumentar los ataques de los que están aquí. Entonces eso es muy importante. Básicamente el juego nos está invitando a jugar con caballeros que están aquí en algún tipo de alineación. No todos, evidentemente necesitamos atacantes, pero este beneficio habla por sí solo. Bien, nos vamos a la última voluntad. La voluntad de apoyo. Vaya. A ver, hemos dicho que recomendamos esto por el tema de la perforación, pero ¿qué hay de la habilidad especial? Nos dice lo siguiente, escuchen bien esto, aumenta la defensa cósmica y física en 280 durante la batalla. Esto es un montón, para que se entienda, está al nivel de lo que hace Sasha. Bien, al recibir daño, si los puntos de salud están por debajo del 50%, y aquí viene algo curioso y que explica lo que muchas veces sucede con algunos Ofiucos. Si los puntos de salud están por debajo del 50%, hay una probabilidad de 50% de reducir el daño recibido en 4000, mientras aumenta la resistencia de daño físico y la resistencia de daño cósmico. No solamente eso, nos dice acumulable durante 3 rondas. Muchas veces, y esto me ha pasado a mí personalmente, estoy testeando daños y pongo algunas de las unidades que están en este templo, ahora vamos a ver cuáles son, y los daños no son los mismos. El testeo no es el mismo, la detonación, la explosión de daños no es igual, porque aquí se aplica reducciones de daño, se aplica escudos y todo es por probabilidades y se acumula 3 veces. Y claro, las unidades que van a ver aquí van a hacerlos entender por qué a veces el daño sencillamente no es igual. Bueno, vamos a ver entonces quiénes están aquí. Tenemos nada más y nada menos que a Ofiuco. El primero que viene a la mente de muchos y que dice, coño, con razón no se murió este asqueroso, con razón aguantaba, con razón el daño que normalmente me alcanza ahora no fue suficiente. Dato muy relevante, y esto tómenlo en cuenta. ¿Se han puesto a pensar que aquí está Gestalt? ¿Recuerdan que Gestalt, gracias a la Renacida, gana más supervivencia por la cantidad de stacks de las flechas? Pues Gestalt también tiene esta
probabilidad de aguantar. Y en algunos escenarios, Gestalt puede llevar cierta sorpresa al propio oponente viendo que aguanta los daños. Cuidado con eso. Y claro, si estamos hablando de cuando a veces el daño no alcanza y a veces sí, aquí está bien plantado el señor Hashun. Un escenario complicado, sobre todo tomar en cuenta que Hashun definitivamente tiene pues esta situación en la cual puede aguantar los daños que normalmente o que a veces no aguanta. A veces estás jugando la partida exactamente igual contra el mismo oponente con los mismos números, pero tu Hashun ahora decide sobrevivir y darte la partida. Esto no es porque el oponente no sacó crítico, que a veces se suele pensar, sino por estas habilidades que están aquí, pero que muchas veces no se están tomando en cuenta. Claro, ahora si vemos esto, tiene sentido entender por qué estos señores a veces van juntos, para ver si este sobrevive y si se muere este, pues que se activen las curaciones de Ofiuco, o si este señor sobrevive, que se active el escudo de curación que pone sobre toda la alineación. Muy importante entonces, muy relevante, pero aquí hay unidades que son un chiste, no deberían estar, ¿no? O sea, ni hablar de este señor. De verdad, ¿qué hace aquí? Ichi aquí no creo que sea importante que gane reducciones de daño, la verdad. Bueno, oye, el cadena sí, está bien, pero después hay unidades que uno dice, ok, o sea, no necesitamos que esta doña esté aquí realmente. Pero bueno, el punto es que la voluntad de las estrellas tiene beneficios bastante importantes que la gente no está tomando en cuenta y que debería calcularse. Este es un video de nuevo, un poquito hablando del meta actual y de la relevancia que tiene la voluntad de las estrellas al día de hoy y que la gente se ha olvidado. Estoy segurísimo que a la hora de ver estas habilidades muchos han dicho, coño, ahora tiene sentido tal o cual cosa, ahora puedo armar mejor este atacante físico. Y adicional, en este caso, también hablamos un poco de los números, ¿no? De cómo debería estar subido o a qué darle prioridad. Si me preguntan a mí, de nuevo, lo mínimo, si quieren plantearse, por ejemplo, intentar clasificar 6-5, 6-5, tal vez 70 y control y apoyo hasta donde se pueda y dándoles prioridad. Bien, sin más que agregar, muchachos, cualquier duda o comentario háganmelo saber abajo en los comentarios, valga la redundancia. Recuerden las sinergias de lo que hemos comentado. Parece poca cosa, pero a la hora de armar tu propia estrategia es muy importante, ¿vale? De nuevo, gracias a Nishi como siempre por la edición y nos vemos en la próxima. Adiós.